Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. El día de hoy traemos una noticia que impactará increíblemente a los adultos mayores en el pueblo americano. Quédese hasta el final del video para conocer los detalles. Es una gran noticia, ayudará a miles de adultos mayores en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias que sabemos que a usted le es de gran ayuda. Aprueban cheque de estímulo para los adultos mayores. Así es, señores, nuevos beneficios para la tercera edad en este año 2024. En una muestra de compromisos con el bienestar financiero de las personas que más lo necesitan en todos los Estados Unidos, los residentes de la tercera edad. Pues el actual gobernador del estado de Pensilvania, Josh Shapiro, ha anunciado una significativa ampliación del programa de reembolso de impuestos a la propiedad y alquileres para el año 2024. Esta iniciativa, formalmente ya conocida como la Ley número 7, fue promulgada el año pasado, 2023. Es una ley que nos promete proporcionar un alivio fiscal muy sustancial para los adultos mayores en el estado. La Ley número 7 es una ley que se centra en la expansión del reembolso del impuesto a la propiedad o a la renta o alquiler, como ustedes lo conozcan, un mecanismo vital para aliviar la carga financiera de los residentes de la tercera edad. La promulgación de esta ley se traduce en un recorte mayor de impuestos para este grupo demográfico en específico, y al mismo tiempo está marcando un hito significativo en los esfuerzos que está haciendo este estado por brindar un apoyo financiero a aquellos que más lo necesitan. La ampliación de esta elegibilidad es uno de los aspectos que más se destaca de esta ley. Un estimado de 175,000 residentes adicionales de Pensilvania se estarán viendo beneficiados con esta extensión. Y decimos adicionalmente, porque actualmente ya son 430,000 personas mayores que ya están cumpliendo con los requisitos de esta nueva ley. Este cambio prácticamente se traduce en un aumento significativo en el número de beneficiarios, ofreciendo una ayuda financiera crucial a una base más amplia de la población de la tercera edad en el estado. Desde el día 16 de enero, el Departamento de Ingresos del Commonwealth ha puesto en marcha el nuevo periodo de presentación para este programa de reembolso. Este proceso se aplica a todos los impuestos a la propiedad y al alquiler que fueron pagados durante el año fiscal 2023. La noticia de la apertura del periodo de presentación ha generado un optimismo palpable entre los residentes, anticipando un alivio fiscal que se ha vuelto aún más valioso en tiempos de incertidumbre económica. Pues prácticamente se trata, sin duda alguna, de una gran noticia para una población que más lo necesitan, los adultos mayores. Durante el año 2023, el programa de estímulo económico ya estaba en vigor, pero las cantidades máximas que se podían obtener eran de tan solo $650. Bueno, otra buena noticia, en este año 2024, este cheque se ha incrementado y podrá ser de hasta $1,000 por cada persona que cumpla con los requisitos. Este aumento significativo busca proporcionar un apoyo más robusto a aquellos que dependen de este programa para poder hacer frente a los costos de la vivienda y de la propiedad. Y recuerden, también es para el alquiler. La nueva legislación también contempla una expansión de los límites de ingresos para calificar, o sea que aún mejor, más gente podrá calificar. En el año 2023, solo aquellos inquilinos y propietarios que tengan ingresos máximos de hasta $35,000 anuales eran elegibles. Sin embargo, con la implementación de esta nueva ley,
los límites de ingresos han sido aumentados a $45,000 anuales, permitiendo de este modo un espectro más amplio de la población pueda acceder a este importante beneficio. El gobierno de Pensilvania ha destacado que los límites de ingresos para futuros programas estarán vinculados a los costos de vida del estado. De este modo, se están asegurando que las condiciones económicas cambiantes se reflejen en los umbrales de elegibilidad. Este enfoque dinámico nos subraya el compromiso que tiene el Estado de adaptarse a las necesidades cambiantes que tiene la población y de este modo garantizan que los programas de ayuda financiera sean efectivos y sean equitativos. Bueno, es esencial señalar que estos cheques de estímulos están exclusivamente disponibles solo para los adultos mayores de al menos 65 años. En esta categoría también entran viudas mayores de 50 años y, como no, las personas discapacitadas que por lo menos tengan 18 años. Esta segmentación demográfica nos refleja la atención específica que tiene la Ley 7, que busca proporcionar a aquellos que son los más vulnerables económicamente. A pesar de que la fecha límite original para poder solicitar este reembolso de impuestos se cerró el 31 de diciembre, el gobierno de Pensilvania tomó una decisión y van a reabrir el proceso de inscripción, que actualmente para el día de hoy ya está abierta. Aunque no se han especificado cuándo va a ser la fecha de cierre de esta nueva ventana adicional para inscribirte, la decisión de extender el periodo de solicitud nos subraya una vez más el compromiso que tiene el Estado de maximizar la participación y garantizar que aquellos que sí cumplen con los requisitos tengan la oportunidad de acceder a estos beneficios. Bueno, en resumen, la ampliación del programa de reembolso de impuestos en el estado de Pensilvania para este año 2024 nos está representando un paso que es muy significativo. Prácticamente busca el fortalecimiento del bienestar financiero de una de las categorías de la población que son las más vulnerables, los adultos mayores, las personas que son de la tercera edad. La combinación de esta nueva ley entre mayor elegibilidad, límites de ingresos más flexibles y un aumento sustancial en el monto de este cheque nos demuestra el compromiso que tiene el Estado de abordar las necesidades más específicas a esta categoría en un momento que es muy crucial de incertidumbre económica. A medida que este programa se está implementando y está evolucionando, va a ser fundamental evaluar su impacto y considerar cómo es que estas medidas pueden llegar a sentar un precedente para futuras iniciativas destinadas a apoyar a los residentes de la tercera edad en todos los estados del país. Sin duda alguna, si otros estados ven que este programa, que esta ayuda es eficaz, más que seguro van a estar aplicándolo para sus propios residentes. De este modo, van a estar solucionando uno de los problemas más grandes que tienen los Estados Unidos actualmente, y es la pérdida de poder adquisitivo en los adultos mayores.